1. La lista de personajes. Quizás el mejor sitio para empezar nuestra investigación sea el de un breve examen de los maestros principales del mensaje de la fe. Es importante señalar que el volumen de su teología puede ser asociado directamente con la enseñanza cultista de la metafísica del nuevo pensamiento. Gran parte de la teología del movimiento de la fe puede ser también descubierta en tales cultos como la ciencia religiosa, la ciencia cristiana y la escuela unitaria de cristianismo. Mucho antes de que el movimiento de la fe viniera a ser una fuerza dominante dentro de la iglesia cristiana, Phineas Pascoe Quimby, en 1802 a 1866, fue el padre del nuevo pensamiento. Había popularizado la idea de que la enfermedad y el sufrimiento tenían su origen definitivo en la forma incorrecta de pensar. Los seguidores de Quimby sostenían que el hombre podría crear su propia realidad a través del poder de la afirmación positiva o confesión. Los practicantes de la metafísica por mucho tiempo han enseñado a sus adherentes a visualizar la salud y la riqueza, y entonces a reafirmar o confesar los mismos conceptos con sus labios, de tal manera que las imágenes intangibles puedan ser transformadas en realidades tangibles. Aunque los proponentes de la teología de la fe han intentado reparar el concepto metafísico del poder de la mente, sustituyéndolo por el de la fuerza de la fe, desde todo punto de vista práctico, tal distinción no implica una verdadera diferencia. El escritor del nuevo pensamiento, Warren Fell Evans, por ejemplo, escribió: la fe es la más intensa forma de acción mental. Fin de la cita. Tratando a un paciente, Evans comentó que el efecto de la sugestión o la afirmación positiva de que el paciente está bien es el resultado de la fe del sujeto, porque el proceso siempre es proporcional al grado en el cual el paciente cree lo que usted dice. Asimismo, Emily Cady, un reconocido escritor para la escuela unitaria de cristianismo de Charles y Maynard Firlon, explicó que nuestra afirmación, respaldada por la fe, es el eslabón que conecta nuestra necesidad humana consciente con su poder en nuestra palabra de fe, capaz de aportar todas las buenas cosas necesarias para la vida. Tales declaraciones demuestran que la distinción entre la mente de los metafísicos y la fe y la teología de la fe no pasa de ser un mero toque cosmético. No puede negarse que mucho de la teología de la fe tiene sus raíces directas en la metafísica.
Sin embargo, algo de la sustancia, estilo y fraudulencia endémicas al movimiento puede ser relacionado con las enseñanzas y prácticas propias de ciertos predicadores de avivamiento y sanidad divina que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial dentro de círculos pentecostales. Con respecto a la sustancia, por ejemplo, tanto Kenneth Copeland y Kenneth Hagin señalan a Osborne y William Branham como los verdaderos hombres de Dios que más profundamente han influido en sus vidas y ministerios. Desde luego, el mismo Osborne ha imitado conscientemente y consistentemente la práctica de E.W. Kenyon de forzar la interpretación de las escrituras, y Branham, entre otras cosas, ha denunciado la doctrina de la Trinidad afirmando que la misma proviene directamente del diablo. Desafortunadamente, Hagin y Copeland no están solos en respaldar a Abraham, el promotor de la fe. Benny Hinn también le concede una sólida aprobación. Cuando se trata de estilo, sin embargo, Benny Hinn gravita mucho más a favor de practicantes de la sanidad divina, tales como Aimee Semple, Mershon y Kathryn Kuhlman. La influencia de estas mujeres en la vida y ministerio de Hinn es tan grande que todavía él visita las tumbas de ambas, donde siente la unción, entre comillas, que según afirma él mismo emana de los huesos de las predicadoras. En adición, Benny Hinn ha dado su respaldo al notorio predicador de avivamiento A. Allen, un pícaro como no ha existido otro. Esto nos lleva a la tercera palabra: los fraudes. Los maestros de la fe, tales como Robert Tilton y Marilyn Hinckley, han abrazado muchas de las prácticas instituidas por predicadores pentecostales como Alan y Oral Roberts, como les demostraré más tarde. Oral Roberts, seguramente usted lo recuerda, es el hombre que proclamó que Jesús le dijo que Dios le había escogido para que él encontrara un tratamiento efectivo para curar el cáncer. En un largo reclamo, Robert juró que el Señor le dijo lo siguiente: yo no hubiera permitido que tú y tus asociados intentaran construir un edificio de 20 pisos para investigaciones, a menos que fuera a darte un plan que combate el cáncer. Fin de la cita. Añadió después Robert que Jesús le había instruido que dijera a los demás que no es Oral Roberts el que pide el dinero, sino el mismo Señor. Fin de la cita. El proyecto fue terminado, pero posteriormente fue cancelado y vendido para desarrollo comercial a un grupo de inversionistas, y la cura para el cáncer nunca apareció. De la misma manera, Allen defraudó
a sus seguidores diciéndoles que él podía mandar a Dios que cambiara los billetes de $1 por billetes de 20. También se le conoce por haber instado a sus seguidores a que le solicitaran los retazos de tela para orar ungidos con aceite milagroso, y ofreció la cuenta bancaria individual de milagros como puntos de contacto para la obtención de milagros personales. Allen incluso lanzó un breve programa para la resurrección de los muertos. Desde luego, él murió. Allen fue finalmente expulsado de la denominación de la Asamblea de Dios cuando violó su fianza después de haber sido arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. En 1970 él murió de lo que informó la prensa como esclerosis del hígado. Cuando examinamos a los más importantes proveedores de la teología de la fe, ratificamos la máxima de que error engendra error y herejía engendra herejía. Si, por ejemplo, usted examina el desarrollo ocultista de la teología de Kenyon, descubrirá que sus desviaciones originales del cristianismo ortodoxo fueron mínimas cuando las comparamos con las que caracterizaron las últimas etapas de su ministerio. Y con cada uno de los sucesivos discípulos de Kenyon, el error se hacía mucho más profundo. Hagin, a quien Kenyon popularizó, no tan solo expandió los errores de su líder, sino que los superó. La progresión de malo a peor ha continuado con gente como Kenneth Copeland y Charles Capps, y está llegado ahora al máximo nivel de hundimiento con líderes ministeriales como Benny Hinn, Frederick Price y Robert Tilton. Los textos torcidos, al hacer creer en milagros, y los cristos falsificados son denominadores comunes en la lista de representantes del movimiento de la fe. Aquí hay una breve mirada panorámica con detallada información sobre cada una de las personas cuyos nombres aparecerán en los capítulos subsecuentes, y especialmente en una sección titulada Kenyon y los líderes propulsores de un evangelio diferente. Eisen William Kenyon. Eisen William Kenyon, cuya vida y ministerios fueron enormemente impactados por cultos como la ciencia de la mente, la escuela unitaria del cristianismo, la ciencia cristiana y la metafísica del nuevo pensamiento, es el verdadero padre del moderno y actual movimiento de la fe. Muchas de las frases popularizadas por los maestros actuales de la prosperidad, tales como lo que yo afirmo, eso poseo, o lo que yo decreto, eso se hace, fueron originalmente acuñadas por Kenyon. Kenneth Hagin se aprovechó ampliamente del trabajo de Kenyon, incluyendo esta declaración: cada hombre que haya nacido de nuevo es una encarnación y el cristianismo es un milagro. El creyente
es una encarnación tal como lo fue Jesús de Nazaret. Fin de la cita. Kenneth E. Hagin no solamente se ufana Hagin de sus alegadas visitas al cielo y al infierno, sino que también relata numerosas experiencias de su espíritu abandonado su cuerpo. En una ocasión, Hagin pretende que él estaba en medio de un sermón y que repentinamente fue transportado a un tiempo pasado. Terminó en el asiento trasero de un automóvil y pudo contemplar cómo una mujer de su iglesia cometía adulterio con el conductor. La experiencia total duró unos 15 minutos, después de los cuales Hagin reapareció abruptamente en la iglesia, implorando a sus feligreses a que oraran. Virtualmente cada maestro de la fe ha sido impactado por Hagin, incluyendo uno de sus alumnos estelares, Kenneth Copeland. Kenneth Copeland consiguió su comienzo en el ministerio memorizando los pasajes y mensajes de Hagin. No pasó mucho tiempo para que él, aprendiendo lo suficiente, estableciera su propio culto. Decir que sus enseñanzas son heréticas sería una afirmación insuficiente. Copeland desafiantemente acusa a Dios de ser el más grande fracaso de todos los tiempos, como actualmente lo ha venido afirmando el Papa Francisco. En reiteradas ocasiones, el Papa Francisco ha reiterado que el mensaje de la cruz es el mensaje más grande del fracaso de Dios. Ya sabemos ahora de dónde este impostor copia tales mensajes. Así, de manera grosera, dice Kenneth Copeland que Satanás conquistó a Jesús en la cruz y describe a Cristo en el infierno como extenuado, flagelado y mancillado. Más sobre el culto de Copeland y sus secretas conexiones aparecerá posteriormente en este libro, incluyendo paralelos entre Copeland y Joseph Smith, fundador de los mormones. Todavía, y a pesar de las evidencias, Benny Hinn, de una manera brutal, escandalosa y por demás ventajosa, advierte que quienes atacan a Kenneth Copeland están atacando a la presencia misma de Dios. Hemos visto a lo largo ya de cientos de videos en la red que Benny Hinn no es más que un fraudulento y, por supuesto, hijo de la hechicera católica. Benny Hinn es considerado dentro de los círculos de maestros de la fe como un gran traicionero, engañador, estafador, manipulador, que hace crear falsas sanidades en un ambiente y atmósfera del todo emocional. Benny Hinn es una de las estrellas de más rápido ascenso en el campo de la fe. De acuerdo con un artículo de Cristianismo Hoy, de fecha de 5 de octubre de 1992, las ventas de sus libros en el último año y medio
han excedido las de James Downes y Charles Wilson. Cuando él pretende estar bajo la unción, dice las más increíbles herejías que uno se pudiera imaginar. Por ejemplo, Benny Hinn enseña que el Espíritu Santo le reveló que las mujeres fueron originalmente diseñadas para dar a luz por el costado de sus cuerpos. A pesar de sus ofensivas excentricidades, Benny Hinn se las ha arreglado para conseguir amplia aceptación y notable visibilidad dentro de la iglesia cristiana evangélica. Sus trucos y sus engaños no han podido frenar la ceguera del pueblo evangélico. Situado en Trinity Broadcast Network, tanto su promoción por uno de los más prominentes editores cristianos le han lanzado a un nivel de dimensión pública. Ya sea que Benny Hinn se refiera a su historia familiar o a sus extrañas reuniones con el Espíritu Santo, generalmente sus palabras no atienen a la verdad de los hechos. Un caso a la mano es la de los miles de sanaciones reclamadas por él recientemente. Sabemos que esas miles de sanaciones que él reclama no se ha hecho una sola en todas las campañas donde él promueve su falsa enseñanza. Recientemente Benny Hinn me envió 3 ejemplos como prueba de su milagro de poder. Uno de los casos involucraba a un hombre que supuestamente había sanado de un cáncer del colon. Aún una persona ajena al tecnicismo médico que leyera el informe del patólogo se hubiera fijado en la expresión "no hay evidencias de malignidad" y hubiera llegado a la conclusión de que verdaderamente no hubo tal cosa como un milagro de sanidad divina. El Instituto Cristiano de Investigaciones, por medio de sus médicos consultivos, descubrió que el tumor del colon en cuestión había sido quirúrgicamente removido, lo que dejaba fuera de lugar la posibilidad de una sanación milagrosa. Los casos que Benny Hinn presenta para supuestamente afirmar las sanaciones divinas no son más que un fraude, producto de un evangelio diluido, comercializado y espurio. Frederick K. C. Price. Frederick Price es el más notable dentro del crecimiento del número de predicadores afroamericanos que proclaman el evangelio de la prosperidad. Su iglesia en Los Ángeles reclama tener unos 16,000 miembros. Él aparece nacionalmente en la televisión y se identifica a sí mismo como el principal exponente de menciónalo y reclámalo. Price añade su retorcida interpretación a la teología de la fe, afirmando que Jesús adquirió la naturaleza de Satanás antes de su crucifixión y contendiendo que el Padre Nuestro no es para los cristianos de hoy. A pesar de que repetidamente les dice a sus seguidores que él no permite enfermedades en su hogar, su esposa
ha estado siendo tratada por cáncer en la región pélvica, refiriéndose a su riqueza. Dice Price que la razón por la que anda en un Rolls Royce es que quiere seguir los pasos de Jesús. John Avancini. John Avancini es reconocido por sus compañeros de la fe como una autoridad en economía bíblica. La verdad, sin embargo, es que su autoridad consiste en la habilidad que tiene para separar a los pobres de su dinero. Cada vez que un maestro de la fe necesita dinero, acude inevitablemente al hermano John, equipado con un completo arsenal de trucos, manipulaciones y distorsiones para torcer las escrituras. Él es capaz de proclamar a los incautos que alguien más grande que la lotería ha llegado. Su nombre es Jesús. De acuerdo con Avancini, si Jesús fue rico, nosotros también debiéramos serlo. Él reconstruye a Cristo como si fuera una imagen de su propia persona, reflejada en un espejo, con ropas caras de famosos diseñadores, con una gran mansión y un equipo de trabajo rico y muy bien pagado. Pensar de otra manera, indica Avancini, sería como despreciar la cosecha de prosperidad que Dios quiere que recojamos. Avancini recorre la gama desde enseñanzas a sus discípulos como poner sus manos en las riquezas de los impíos, hasta lo que puede identificarse como el engaño 100 veces engaño. Cuando se trata de sacarles dinero al pueblo de Dios, pocos pueden igualar la destreza de John Avancini. Hay, sin embargo, una excepción. Se trata de Robert Tilton. Robert Tilton logró su momento estelar como pescador de fondos al desarrollar un infomercial religioso llamado Éxito en Vida. Todo comenzó con un viaje que realizara a Hawái para oír acerca del Señor. Dice Tilton: si yo tengo que ir a la cruz, voy a ir a un lugar agradable, no a una empolvada ciudad como Jerusalén. En ese lugar no hay más que cascajo. Fin de la cita. Mientras languidece en su exótico aislamiento, Tilton reafirma que su mansión y su misión es la de persuadir a los pobres a que le dé todo lo que pueda a él, que es la representación de Dios. Así, afirma, serán verdaderamente bendecidos. Entonces, un buen día, Tilton fijó su atención en los llamados infomerciales sobre bienes raíces de Dane del Don. El resto es historia. Tilton usó lo que vio como un prototipo para construir un imperio que maneja tanto como 65 millones de dólares por año. Ahora parece que el imperio de Tilton se desmorona rápidamente en medio de alegaciones de escándalos y una variedad de demandas legales. Respondiendo a las acusaciones de que echaba al basurero las cartas
con peticiones de oración que él mismo alentaba, Tilton expone lo siguiente: yo he estado sobre esas peticiones de oración por tanto tiempo que algunas sustancias químicas entraron en mi corriente sanguínea y he sufrido 2 pequeños derrames en mi cerebro. Si esto no es suficiente para encolerizarlo y dejar las enseñanzas de estos falsos maestros de la fe, siga leyendo. Marilyn Hinckley. Marilyn Hinckley, tanto como Robert Tilton, emplean una amplia gama de tácticas para inducir a sus seguidores a que le envíen dinero. Entre algunas de sus muchas componentes está la de distribuir pedacitos de tela ungidos para hacer más efectiva la oración y petos ceremoniales para ser colocados junto al corazón, así como pedazos de cuerda que puedan ser usadas como puntos de contacto. En una de sus cartas de solicitud, Marilyn promete que ella misma estará en los petos ceremoniales y recomienda que se impongan sobre el corazón de ella las peticiones en la oración y que después se carguen sus hombros con los problemas de cada persona. Y todo, por supuesto, a cambio de una gran y abundante donación. En la mayoría de los casos, las enseñanzas de Hinckley son adoptadas de otros predicadores de la prosperidad, tales como Robert Tilton, Hagin, Benny Hinn y Copeland. El mensaje de ella está sazonado con expresiones tales como el Dios socio de la fe o Dios es mi socio. La afirmación trae la posición de recibir, que implica la de dar, y dar en abundancia para su ministerio. Paul Yonggi Cho o David Paul Yonggi Cho. Paul Yonggi Cho, pastor de la iglesia más grande del mundo, localizada en Seúl, Corea, ha sido recientemente Paul Yonggi Cho o David Cho. Paul Yonggi Cho, pastor de la iglesia más grande del mundo, localizada en Seúl, Corea del Sur, ha sido recientemente puesto en prisión por las autoridades de Corea del Sur porque se le demostró haber estado estafando y robando de los diezmos a su congregación. Cho fue acusado y se aportaron las pruebas pertinentes de dicha acusación y fue sentenciado a más de 17 años de prisión por robo y estafa a su iglesia. Reclama haber recibido su llamamiento para predicar del mismo Jesucristo, quien supuestamente se le apareció vestido con un uniforme de bombero. Cho ha envasado sus fórmulas de fe con la etiqueta del poder cuatridimensional. Él está bien consciente de sus nexos con el ocultismo, argumentando que si los budistas y los practicantes del yoga pueden obtener sus propios objetivos mediante las 4 dimensiones del poder,
entonces los cristianos deberían obtener mucho más sirviéndose de los mismos medios. En caso de que usted está inclinado a confundir el gran número de seguidores de David Paul Yonggi Cho con la veracidad de sus enseñanzas, analice la versión budista de menciónelo y reclámelo. Tiene aún mucho más seguidores de las que pueda tener la versión en Cho. David Paul Yonggi Cho se cambió el nombre a David porque supuestamente Dios se lo indicó, tal como él hizo la historia. Resulta que Dios le señaló a Paul Cho que tenía que morir y en su lugar David Cho iba a resucitar. De acuerdo con Cho, pues fue Dios mismo quien apareció con el nuevo nombre. Charles Camps. Charles Camps fue ordenado al ministerio de la Convención Internacional de Iglesias de Fe y sus ministros por Kenneth Copeland. Él recibió sus enseñanzas directamente de Ken Hagin. Esta peligrosa y satánica combinación llevó a Camps a producir las blasfemas declaraciones en el conjunto doctrinal de la fe. Camps ha llegado tan lejos que ha llegado a afirmar que Jesús fue el resultado del pensamiento positivo de Dios. Cuando arriba a sus conclusiones finales, la posición de Camps en relación con la encarnación es la de negar la preexistencia de Cristo. Irónicamente, en el mismo capítulo en el que Camps expone su herejía, añade: si usted continuamente se acomoda a una enseñanza que es falsa, el espíritu de error se apoderará de usted. Fin de la cita. Las enseñanzas de Camps van de la blasfemia y la herejía al ridículo. Por ejemplo, él afirma que si alguien dice: yo me muero por hacer esto, o eso me intriga hasta la muerte, tales palabras llevarán a la muerte a quienes las hayan pronunciado. De acuerdo con Camps, esa es precisamente la razón por la cual el ser humano de hoy vive apenas 70 años, en lugar de los 9,000 que eran comunes en época de Adán. Jerry Savelle. Jerry Savelle ha hecho su fortuna parodiando virtualmente a todos los maestros de la fe previamente identificados. Su más grande recurso para alcanzar la fama ha sido, sin embargo, su increíble habilidad para imitar a Kenneth Copeland. Savelle regurgita virtualmente todas las herejías del movimiento de la fe. En relación con la salud, Savelle se ufana de que los malestares y la enfermedad no tienen entrada en su mundo. En relación con la riqueza, él dice que las palabras pueden traer a la existencia el mundo que usted se imagina. Savelle ahora vende sus libros y cassettes en 36 países en la cantidad increíble de 300,000 copias por año. Morris Cerullo declara que él desistió
de su fuerte ambición de llegar a ser gobernador de Nueva Jersey, con tal de llegar a ser un ministro del Evangelio. Él pretende que su primer encuentro con Dios se produjo cuando tenía 8 años de edad. A partir de ese momento su vida se ha caracterizado por notables experiencias, una detrás de otra. Dice él que fue enseñado por notables rabinos, extraído de un orfelinato judío, por 2 seres angelicales, llevado al cielo para un encuentro cara a cara con Dios y dotado con la habilidad para revelar el futuro. Cerullo, usted debe recordarlo, es el maestro de la fe que se jacta diciendo: usted no está mirando a Maurice Cerullo, usted está mirando a Dios, usted está mirando a Jesús. En otra ocasión Cerullo insistió en que Dios le impuso que dijera que si usted me entrega sus recursos materiales, ha dicho Dios, entonces yo seré su verdadero recurso. Pues así, ahora hay que ser obedientes a mi voz. Fin de la cita. Este payaso de Maurice Cerullo es el que actualmente se le ha dado por andar llevando y distribuyendo espadas tipo Edad Media. En su locura mental, Maurice Cerullo ha aparecido en cadenas de televisión aportando una espada del tipo medieval, del tipo de Juana de Arco, del tipo de Fernando o Isabel de Castilla, o el tipo de la dinastía de los Tudor en Alemania. Con su espada medieval, él pretende ungir a los grandes representantes de los nuevos movimientos cultistas dentro del cristianismo. Y usted puede ver en internet cómo con su pretendida espada ungida ha dado falsas profecías y manifestaciones demoníacas a líderes, por supuesto falsos, prominentes, como el mismo Jesús Adrián Romero, Marcos Witt, Cash Luna y otros tantos que se han adueñado y encumbrado, y a otros tantos más que se han encumbrado dentro del cristianismo moderno. Es claro notar que la locura y demencia de Maurice Cerullo es tal que ahora con esta pretendida espada pretende superar a los falsos maestros de la teología de la prosperidad. Paul Cronch y su esposa, Jan, son los fundadores de Trinity Broadcasting Network, que hoy tienen un valor estimado en más de $500 millones. Como Crouch mismo lo expresa, Dios nos ha dado por seguro la más poderosa voz en la historia del mundo. Fin de la cita. Desafortunadamente, esa misma voz es usada con mucha frecuencia para transmitir enseñanzas extraídas directamente del reino de los cultos. La influencia de Cronch ha llegado a ser tan vista que hoy en día puede conseguir tanto como $50 millones durante un simple maratón de alabanzas. Esto se parece al simple maratónica del diabólico canal Enlace. Entonces vamos viendo cómo las herejías se unen en una cadena concatenada y estamos viendo de dónde viene el origen principal de tales herejías.
y tales apostasías. Lo que muchos de los que sostienen a TVN no saben, sin embargo, es que parte de ese dinero se dedica a promover cultistas e individuos que no solo niegan la Trinidad, sino que identifican esta doctrina esencial del cristianismo como una declaración pagana. Es evidentemente una ironía que una cadena nacional de transmisiones se llame Trinity y que al mismo tiempo promueva doctrinas antitrinitarias. Para aquellos que se han atrevido a hablar en contra de falsas doctrinas que abundan en esta cadena nacional, Krause ha dicho: yo creo que ellos están condenados y de camino al infierno, y no creo que haya posibilidad de redención para ellos. Poco después me reuní con Krause para argumentar de que el movimiento de la fe promete doctrinas y compromete doctrinas cristianas esenciales. Él se irguió ante las cámaras de televisión y agriamente aclaró: si usted quiere criticar a Kenneth Copeland, a Benny Hinn por su declaración sobre la fe, o a Dan Hahn, lárguese de mi vida. No tengo interés alguno en volver a ver, ni hablarle, ni escucharle. No quiero volver a ver su fea cara. Lárguese de frente de mí, en el nombre de Jesús. Fin de la cita. Lamentablemente, Krause se refiere al mensaje de la fe como un avivamiento de la verdad restaurada por hombres escogidos. Vaya locura y vaya demencia. Conclusión: trágicamente estos propagandistas del error se las han arreglado para mal conducir a sus seguidores con un mensaje que aparece sonar auténtico, pero que de cierto es una falsificación. Ellos acuden a las escrituras, las tuercen, las pisotean, las difaman y las violentan con el fin de producir supuestos milagros, y todo lo envuelve bajo el lema de Jesús es el Señor. Pero no olvidemos lo que el propio Cristo encarnado habló. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 22 y 23. Conferencia dada del libro Cristianismo en Crisis por el presidente del Instituto de Investigaciones Cristianas, Jan Hanegraaff.